Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de arco o seno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Y es igual a 4x3 arco coseno de 5x a la 3. Como nos podemos dar cuenta, estamos frente a la derivada de una función trigonométrica inversa como lo es el arco coseno. Antes de inicializar el proceso de derivación de esta función, vamos a reexpresar arco coseno de la siguiente manera. Recordemos que cuando hablamos de arco coseno, decimos que arco coseno en general de u es lo mismo que decir coseno a la menos 1 de u. Son escrituras equivalentes, decir arco coseno es lo mismo que decir coseno a la menos 1. Y ahí lo que está radicando es la notación de la escritura de acuerdo al autor o el texto que estemos utilizando. En este caso siempre yo aconsejo reescribir el ejercicio con la segunda notación, dado que es una notación un poco más corta, más simplificada. Entonces procedemos. Y tendríamos lo siguiente. Y es igual a coseno a la menos 1. Tendríamos lo siguiente. Tendríamos lo siguiente. Y es igual a 4x a la 3 por coseno a la menos 1 de 5x a la 3. Nos damos cuenta que la escritura es mucho más sencilla, mucho más corta de expresar. Ahora sí ya estamos en condiciones de desarrollar el proceso de la derivada. Entonces tomamos nota diciendo lo siguiente. Decimos derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de 4x a la 3 por coseno a la menos 1 de 5x a la 3. Bueno. Observemos que nos toca ya la derivada de 4x a la 3 por coseno a la menos 1 de 5x3. Y esto no es más que un producto. Para darle efecto vamos a recordar lo que es la regla que me permite hallar la derivada de un producto. Y dice lo siguiente. Si nosotros tenemos en general derivada con respecto a x de u por ue, esto es igual a u por la derivada con respecto a x de ue más ue por la derivada con respecto a x de u. En general, esta es la regla que me permite hallar la derivada de un producto. Vamos a aplicarla al presente ejercicio de manera detallada paso a paso. Y quedaría lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 4x a la 3 por la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de 5x a la 3 más el coseno a la menos 1 de 5x a la 3 por la derivada con respecto a x de 4x a la 3. Bueno, estamos aplicando la presente regla de manera detallada paso a paso. El primer factor
por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primer factor. Esto es lo que estamos haciendo ahí. Ahora nos encontramos aquí en todo este primer término que nos toca hallar la derivada de coseno a la menos 1. Vamos a recordar la regla que me permite hallar la derivada del coseno a la menos 1 y es la siguiente. Recordemos que la regla dice lo siguiente: derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de u en general, esto va a ser igual a menos la derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. En general esta es la regla que me permite hallar la derivada de el coseno a la menos 1 o de arcocoseno. Bueno, entonces procedemos a aplicarla. Y aquí en este segundo término tenemos que hallar la derivada de una constante por una variable. Entonces recordemos esta regla también, que dice así: si tenemos derivada con respecto a x de c, siéndose una constante, y v una variable, esto va a ser igual a la constante por la derivada con respecto a x de la variable v. Entonces apliquemos estas dos reglas en el paso que sigue. Quedaría lo siguiente: derivada de y con respecto a x va a ser igual a 4x a la 3, que multiplica menos la derivada con respecto a x de qué, del argumento, que en este caso es 5x a la 3, sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento, que es 5x a la 3 elevado al cuadrado, de acuerdo a la regla que estamos trabajando, más aquí tenemos el coseno a la menos 1 de 5x a la 3, que multiplica, aquí tenemos la derivada de una constante por una variable. Recuerden que la regla me dice que es la constante multiplicando la derivada con respecto a x de la variable. Estamos haciendo los ejercicios de manera detallada, paso a paso, de acuerdo a la filosofía de mi canal, un canal de aprendizaje donde el estudiante puede llegar con cero conocimiento y a partir de las enseñanzas recibidas aquí, donde se desarrollan los ejercicios de manera detallada, paso a paso, puede aprender. Bueno, ahora tenemos aquí en el numerador de esta expresión la derivada de una constante por una variable. Aplicamos la misma regla que aplicamos en este caso. Y acá tenemos que hallar la derivada de una potencia. Recordemos la regla para derivar una potencia. Me dice lo siguiente: si nosotros tenemos derivada con respecto a x de a la n, esto es igual a n que multiplica a la n menos 1. Entonces vamos a aplicar esta regla ahora y quedaría de la siguiente manera: derivada de y con respecto a x va a ser igual a qué, a 4x a la 3 por, acá tenemos menos, quedaría menos 5 por la derivada con respecto a x de x a la 3. Toda esta expresión sobre el radical, y miren que la cantidad subradical es 1 menos, observemos esa cantidad subradical. El segundo término de la cantidad subradical dice 5 por x a la 3 y todo eso al cuadrado. Vamos paso a paso aplicando las propiedades de la potencia ahí. La primera propiedad que vamos a aplicar es la siguiente. Miremos, cuando nosotros tenemos a por b a la n, esto es igual a la n por b a la n. Distribuimos los exponentes entre cada uno de los factores. Entonces esa es la primera propiedad que vamos a aplicar y quedaría así. Quedaría
5 elevado al cuadrado por x3 elevado al cuadrado. Entonces hicimos esa distribución del exponente entre cada uno de los factores. Continuamos con el segundo término, que es más el coseno a la menos 1 de 5x a la 3 por 4 que multiplica derivada de x3, que es derivada de una potencia. Acá tenemos previamente la regla que ya escribimos, y me dice que sería en este caso 3 que multiplica a x a la 3 menos 1, de manera detallada, paso a paso. Hay algunos estudiantes que se atreven a saltar los pasos, pero no los recomiendo. Bueno, listo. Acá me queda en el numerador derivada de esta potencia, la podemos aplicar, ya tenemos la regla previamente escrita y ya la hemos aplicado. Aquí en el segundo término podemos desarrollar estas operaciones indicadas del producto y de la diferencia del exponente. Y acá en la cantidad subradical tenemos el caso de potencia de una potencia, x a la 3 elevado al cuadrado, es potencia de una potencia. Recordemos esa propiedad que me dice. Dentro de la potenciación tenemos la siguiente propiedad que dice a la n elevado a la m es igual a la n por m. Entonces nos acogemos a esta propiedad para justificar el paso en la cantidad, el segundo término en la cantidad subradical. Y quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 4x a la 3 que multiplica. Acá en el numerador tenemos menos 5 por derivada de x a la 3 sería 3x a la 3 menos 1. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos 5 al cuadrado es 25. X a la 3 a la 2 es potencia de una potencia. Vea que se deja la misma base y se multiplican los exponentes. En este caso la base es x y los exponentes son 3 y 2, sería 3 por 2, sería 6. X a la 6. Bueno, entonces continuamos con el segundo término. Aquí podemos aplicar, desarrollamos los productos indicados y la diferencia en el exponente y aplicamos la propiedad distributiva. Quedaría 3 por 4, 12. Sería entonces aquí más 12 x a la 3 menos 1 x a la 2 que multiplica al coseno a la menos 1 de 5x a la 3. Bueno, revisemos este paso. Aquí les digo, desarrollamos el producto indicado, 4 por 3, 12, x a la 2 menos 1, x a la 3 menos 1, x a la 2, aplicamos propiedad distributiva, coseno a la menos 1 de 5x a la 3. Bueno. Observemos ahora, en el primer término tenemos unas operaciones indicadas, vamos a desarrollarlas y avancemos de esa manera. Entonces aquí sería menos 5 por 3 da menos 15, menos 15 por 4 da menos 60. Bueno, vamos a hacerlo con calma. Aquí vale la pena detenernos en un paso más. Podemos avanzar, pero vamos a hacerlo con un paso más. Derivada de y con respecto a x. Vamos a dejar este 4x a la 3 tal cual. 4x a la 3. Para evitar confusiones, por menos 5 por 3 daría menos 15. Menos 15x a la 3 menos 1 x a la 2. Sobre aquí la raíz cuadrada de 1 menos 25 x a la 6. Acá podemos decir más 12x a la 2 que multiplica al coseno a la menos 1 de 5x a la 3. Bueno.
vamos a seguir observando que acá tenemos un producto continuado. Ahora tenemos 4x a la 3 por menos 15x a la 2. Entonces podemos desarrollar ese producto indicado en el numerador de la expresión y observemos que ya está saliendo la respuesta del ejercicio. Estamos llegando al punto final y quedaría de esta forma. Derivada de y con respecto a x es igual 4 por menos 15 da menos 60. X3 por X2, vamos a mirar qué propiedad de los exponentes aplicamos ahí. De la potenciación decimos, cuando tenemos a a la n por a la m, esto es igual a la n más m. Producto de potencias de igual base. Se deja la misma base como respuesta y se suman los exponentes. Entonces vamos a aplicar esta propiedad y tendríamos menos 60x a la 3 más 2x a la 5 sobre la raíz cuadrada de 1 menos 25 x a la 6 más 12x al cuadrado por el coseno a la menos 1 de 5x a la 3. De 5x a la 3. Bueno, en este punto vamos a particionar el tablero para continuar. Vamos a particionar aquí el tablero para continuar. Y observemos que tenemos. Aquí fácilmente nosotros podemos aplicar una propiedad distributiva. Podemos organizarla y podemos sacar factor común. Nosotros observamos acá que tenemos menos 60x5 y acá tenemos 12x2. Nosotros podemos sacar factor común y aplicamos propiedad distributiva. Entonces procedemos a hacer ese paso acá, diciendo lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual. Sacamos factor común, 4x2 como factor común. Decimos 4x2 va a ser factor común de 3 coseno. 3 por 4 sería 12, 12x2. Entonces sería 3 coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de 5x a la 3. De 5x a la 3. Tenemos un signo negativo. Sería menos. Estamos en la línea divisoria. Y tendríamos, acá tendríamos 60 entre 4. 60 entre 4, estamos hablando de 15. 15x3. Aquí sería 15x a la 3. Decimos 4 por 15 nos da 60. x2 por x3 nos da el x5 que está acá. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos 25 x a la 6. Vamos a poner este 6 de mejor forma. X a la 6. Bueno, revisemos para ver si el caso este estuvo bien factorizado. Me está quedando 4x2 que multiplica a 3 coseno a la menos 1 de 5x3 menos 15x3 para que dé x5 sobre la raíz cuadrada de 1 menos 25x6. Bueno, de esta manera hemos llegado aquí al final del ejercicio encontrando la respuesta de la derivada. Como siempre lo subrayamos en una cuadrícula rectangular para que resalte dicho resultado. Entonces podemos observar que el ejercicio lo hemos hecho de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada,
y aquí hemos encontrado la respuesta. Sin embargo, en algunos textos podríamos encontrar no coseno a la menos 1, sino arco coseno. En vez de tener coseno a la menos 1, pueden poner arco coseno de acuerdo a la notación que dijimos en la parte inicial, que arco coseno es lo mismo que decir coseno a la menos 1. Entonces ya aquí les hago la claridad que podrían encontrar arco coseno de 5x3 en vez de coseno a la menos 1. Pero ya es cuestión de notación. Ya que hemos desarrollado el ejercicio de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, hemos llegado a la respuesta y siempre nos hemos ido apoyando en cada una de las reglas o propiedades que en el momento oportuno se hicieron necesario que trajéramos a colación para justificar cada uno de los pasos. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum. Recuerden desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, Profe Hannibal Chartuni.